Olas del destino, índice de capítulos, prólogo, susurros en el mar, la tragedia que marcó la vida de Héctor, la muerte de sus padres, la impunidad de los poderosos y el nacimiento silencioso de una promesa interna. Capítulo 1, las olas y el orfanato. Héctor sale del orfanato, empieza una nueva vida como instructor de surf y encuentra paz en el martes. Su pasado sigue doliendo, pero la esperanza renace. Capítulo 2, el heredero de lujo. Héctor entra al mundo del lujo por primera vez, conoce a Aina y presencia el lado oscuro de Jon. Fuego emocional, miradas que lo cambian todo. Capítulo 3, la tormenta y el amanecer. Jon denuncia falsamente a Héctor. Aina comienza a sospechar, investiga y nace un vínculo emocional y espiritual entre ellos. Capítulo 4, después de la ola, las primeras pruebas, el sistema corrupto, y las primeras víctimas que se acercan. Héctor y Aina empiezan a construir una alianza. Capítulo 5, después de la ola 2, los abogados, los medios, el país mirando. Héctor deja de ser un joven surfista sin recursos y se convierte en símbolo de justicia. El juicio, Mark y Jon enfrentan por fin el peso de la verdad. La justicia triunfa, las víctimas hablan, el imperio del miedo cae. Capítulo 6, nuevas olas, nuevos horizontes. El viaje íntimo de Héctor y Aina, el amor florece en medio del caos, conexión profunda, seguridad, vulnerabilidad compartida, unión real. Capítulo 7, antes de la expansión, las redes sociales empieza a ser el motor de éxito de la pareja. Héctor y Aina deciden trabajar en ello. Capítulo 8, escapada y fiesta. Héctor y Aina se divierten de fiesta mientras la cosa mejora y se vuelve a torcer. Ellos tendrán una pequeña chispa en la surgirá la tensión sexual. Capítulo 9, olas de éxito y amor eterno, despertar espiritual y emocional. Aina y Héctor encuentran propósito, claridad, misión y luz en la oscuridad. La verdad comienza a expandirse. Aina y Héctor han logrado el éxito en sus negocios y redes sociales. Capítulo X, bajo ataque. Jon mueve hilos criminales desde las sombras. Intento de ataque contra Aina. Héctor la protege. Ambos sobreviven y se refugian juntos. Investigación policial, repercusión mediática, protección estatal y apoyo social masivo. Héctor y Aina se convierten en voces de conciencia. Capítulo 11, después de la expansión. Héctor lanza su línea de ropa, el show de Chris Play, abre academias de surf y empieza a inspirar a millones desde las redes y conferencias. Capítulo 12, el matrimonio del océano. Héctor y Aina se casan frente al mar, en Hawái. Una boda humilde, luminosa, espiritual. Los que aman, dan el paso hacia la eternidad. Capítulo 13, el despertar. Después de la boda viene el relax y pasar tiempo juntos en tranquilidad. Capítulo final, la grieta en el imperio. El juicio, Mark y Jon enfrentan por fin el peso de la verdad. La justicia triunfa, las víctimas hablan, el imperio del miedo cae. Epílogo, la ola que nunca termina, la vida después de la tormenta. Amor, propósito, legado. La justicia sembrada se convierte en futuro limpio. Héctor y Aina iluminan caminos. Prólogo, susurros del mar. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la sal del océano y un aroma a tierra húmeda que parecía contener la memoria de siglos. Sobre la playa, las olas rompían con cadencia, susurrando secretos que solo quienes las escuchaban con atención podían comprender. El sol asomaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de naranja y rosa las nubes que flotaban como algodón sobre el cielo azul. Héctor Kalani estaba allí, solo, con los pies enterrados en la arena mojada y los ojos fijos en el martes. Aunque era joven, sus ojos reflejaban una profundidad que pocos podrían imaginar. Tenía 18 años, pero parecía haber vivido muchas vidas en una sola. Cada movimiento del océano parecía resonar con un eco de su pasado, y cada ola que rompía contra la orilla recordaba los momentos que habían marcado su existencia. Desde que tenía memoria, el mar había sido su refugio. Allí aprendió a sentir, a perder el miedo y a descubrir la fortaleza que dormía dentro de él. Allí también aprendió que la vida podía ser tan hermosa como cruel. A veces, mientras miraba las olas, recordaba fragmentos de su infancia,
risas que se habían apagado demasiado pronto, abrazos que ya no podía sentir, y promesas de amor que la muerte le había arrebatado. Cuando apenas tenía 3 años, sus padres murieron en un accidente de tráfico que cambió su vida para siempre. El culpable fue un hombre poderoso, Mark Lawton, dueño de resorts y negocios en toda Hawái, que jamás enfrentó justicia. Su coche había chocado contra el de Héctor y sus padres, y en cuestión de segundos, la familia quedó destruida. Héctor recordaba fragmentos de aquella mañana, los gritos de su madre, el rugido del motor al impactar, el vidrio roto y el humo que lo envolvía todo. Su padre trató de protegerlo, pero el destino fue cruel. Años después, aún podía sentir el calor del abrazo de su madre en los segundos finales, como un eco que lo seguía por toda la vida. El orfanato fue su segundo hogar, aunque jamás reemplazó lo que había perdido. Allí encontró consuelo en pequeñas cosas, una sonrisa amable de un cuidador, la complicidad con otros niños que compartían su dolor, y la libertad que solo el mar podía ofrecer. Cada tarde, cuando escapaba hacia la playa, sentía que podía respirar de nuevo, que podía ser el mismo sin miedo a ser juzgado. El agua lo sostenía, y las olas le enseñaban a levantarse cada vez que caía. Durante su infancia en el orfanato, Héctor también encontró amigos, aunque ninguno duró mucho. Muchos eran trasladados, adoptados o regresaban con familiares lejanos. Sin embargo, aquellos años le enseñaron a conectar con las personas rápidamente, a leer sus emociones y a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Aprendió a sonreír aunque doliera, a levantarse aunque tropezara y a cuidar de sí mismo cuando nadie más podía hacerlo. Uno de sus recuerdos más queridos era la primera vez que vio una tabla de surf. Un instructor local había llevado a algunos niños del orfanato a la playa. Héctor, con miedo, observaba desde la arena mientras otros niños se lanzaban al martes. Sus manos temblaban, pero algo en él gritaba por intentarlo. Cuando finalmente se subió a la tabla, sintió una mezcla de terror y libertad. Caía y se levantaba una y otra vez, hasta que, por unos segundos, logró mantenerse erguido sobre la ola. El mar lo sostuvo, y por primera vez desde el accidente, se sintió completo. El tiempo pasó, y cada caída sobre la tabla era una lección de paciencia y determinación. El mar lo enseñó a ser resiliente, a encontrar fuerza en la adversidad y a escuchar con atención, porque cada ola tenía su propio lenguaje. Aprendió a reconocer el peligro, pero también a confiar en sus propias habilidades. El surf se convirtió en su maestro silencioso, un guía que lo acompañaría toda la vida. El orfanato no era perfecto. Había días grises, cuando el hambre, la soledad o la burla de otros niños lo hacían sentirse pequeño y vulnerable. Pero Héctor descubrió que podía encontrar belleza en los detalles, una flor creciendo entre la arena, un pájaro que sobrevolaba la playa o la risa inesperada de un amigo. Aprendió a aferrarse a esas pequeñas cosas como recordatorios de que la vida seguía adelante. Al cumplir 18 años, Héctor dejó el orfanato con una mochila, su tabla de surf gastada y un corazón lleno de recuerdos y sueños. Encontró trabajo como maestro de surf en una pequeña escuela de la costa. Enseñar a otros a pararse sobre la tabla no era solo su trabajo, era su forma de devolver algo al mundo, de ofrecer a otros lo que el mar le había enseñado a él. Cada sonrisa de un niño que lograba mantenerse sobre la ola era un pequeño triunfo que lo llenaba de esperanza. Aunque el sol brillaba y el mar parecía infinito, Héctor llevaba consigo la sombra de aquel accidente que lo cambió para siempre. A veces, mientras enseñaba, recordaba el rostro de su madre diciéndole todo estará bien y la sonrisa de su padre alentándolo a ser valiente. Esos recuerdos eran su fuerza y su tristeza al mismo tiempo. Y así, mientras caminaba sobre la arena mojada, respirando el aire salado y dejando que la espuma mojara sus pies, Héctor sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba listo para enfrentar la vida de nuevo. El mar lo abrazaba, el viento le susurraba y el horizonte le prometía que las olas seguirían llegando, y que cada una sería una oportunidad para aprender, caer y levantarse. El sol de Maui se alzaba alto, dorando cada grano de arena de la playa. Héctor Kalani colocaba su tabla de surf sobre la arena y respiraba profundo.
Su rutina diaria estaba hecha de mar y viento, de niños riendo mientras aprendían a surfear, y de silencios que solo él y las olas compartían. Desde el accidente que le arrebató a sus padres, el mundo había sido una mezcla de dolor y descubrimiento. En el orfanato había aprendido a sobrevivir, a confiar en pocos y a encontrar belleza en lo cotidiano. Allí había hecho amigos, compartido secretos y aprendido que la vida podía ser dura, pero también sorprendentemente hermosa. Cada clase que daba estaba impregnada de paciencia. Enseñaba a los niños no solo a pararse sobre la tabla, sino a enfrentar sus propios miedos, a caer y levantarse, a no rendirse ante las olas de la vida. Era un maestro silencioso, un ejemplo sin palabras de resiliencia y determinación. El mar era su refugio. A veces se quedaba hasta el anochecer, escuchando el susurro de las olas y hablando con sus padres en silencio. Les contaba sus días, sus logros y sus pequeñas victorias. Aunque nunca le respondían, Héctor sentía su presencia, como si el océano mismo se las llevara y se las devolviera en forma de paz. Su vida cotidiana no estaba exenta de desafíos. A veces el cansancio y la soledad lo golpeaban con fuerza, pero siempre encontraba consuelo en la brisa, el olor del agua y los colores del cielo al amanecer. Cada ola que cabalgaba era un recordatorio de su fuerza y de su capacidad de superar cualquier obstáculo. Héctor soñaba con un futuro más allá de las olas, aunque tímidamente. Pensaba en abrir su propia escuela de surf, un lugar donde las personas pudieran aprender a levantarse tras cada caída, no solo sobre la tabla, sino en la vida misma. Ese pensamiento lo mantenía despierto en las noches, con la luna reflejada en el océano y la brisa acariciando su rostro, prometiéndole que todavía había tiempo para construir algo grande y verdadero. El primer capítulo de su nueva vida estaba comenzando, y Héctor, con el corazón lleno de recuerdos y sueños, estaba listo para enfrentarlo. Cada ola, cada niño, cada amanecer era una oportunidad para redescubrir la vida, y él estaba decidido a aprovecharla. Capítulo 1. Las olas y el orfanato. El amanecer sobre la costa norte de Maui tenía un color especial, un dorado profundo que se filtraba entre las nubes y caía sobre la arena húmeda. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era como un tambor constante, que acompañaba el despertar de la isla. Para muchos, aquel espectáculo era solo un bello paisaje más. Para Héctor Kalani, era una llamada silenciosa, un recordatorio de que la vida continuaba a pesar de todo lo que había perdido. Héctor tenía 18 años, pero parecía cargar con décadas de experiencias que ningún joven de su edad debería haber vivido. Su cabello oscuro y desordenado olía siempre a sal y sol, y sus brazos eran fuertes y fibrosos, resultado de años remando y luchando contra el martes. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza, Héctor guardaba un pasado marcado por la tragedia y la soledad. Cuando apenas tenía 3 años, sus padres murieron en un accidente de tráfico que cambió su vida para siempre. El culpable fue un hombre poderoso, Mark Lawton, dueño de resorts y negocios en toda Hawái, que jamás enfrentó justicia. Su coche había chocado contra el de Héctor y sus padres, y en cuestión de segundos, la familia quedó destruida. Héctor recordaba fragmentos de aquella mañana, los gritos de su madre, el rugido del motor al impactar, el vidrio roto y el humo que lo envolvía todo. Su padre trató de protegerlo, pero el destino fue cruel. Años después, aún podía sentir el calor del abrazo de su madre en los segundos finales, como un eco que lo seguía por toda la vida. Tras el accidente, Héctor fue llevado a un orfanato local, un lugar frío y lleno de niños que también habían perdido a alguien. Al principio, todo era dolor. Lloraba cada noche en su pequeña cama metálica, abrazando un oso de peluche que no podía calmar su miedo. Las primeras semanas se sentía invisible, un fantasma entre risas y llantos ajenos. No sabía cómo hablar, cómo comer, ni cómo sentirse seguro. La idea de la familia desaparecida lo perseguía en cada rincón del lugar. Pero con el tiempo, Héctor comenzó a encontrar pequeñas alegrías, los juegos en el patio, los cuentos de la señora Kalama, una cuidadora que parecía leer su alma, y sobre todo, el martes. Cada vez que podía escapar hacia la playa,
Sentía que podía respirar de verdad. Observaba las olas, aprendiendo a medir su fuerza y su ritmo, entendiendo que algunas eran suaves y otras podían arrastrarlo si no tenía cuidado. El mar se convirtió en su confidente, en el único que nunca lo juzgaba ni le mentía. Durante su infancia en el orfanato, Héctor también encontró amigos, aunque ninguno duró mucho. Muchos eran trasladados, adoptados o regresaban con familiares lejanos. Sin embargo, aquellos años le enseñaron a conectar con las personas rápidamente, a leer sus emociones y a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Aprendió a sonreír aunque doliera, a levantarse aunque tropezara y a cuidar de sí mismo cuando nadie más podía hacerlo. Uno de sus recuerdos más queridos era la primera vez que vio una tabla de surf. Un instructor local había llevado a algunos niños del orfanato a la playa. Héctor, con miedo, observaba desde la arena mientras otros niños se lanzaban al martes. Sus manos temblaban, pero algo en él gritaba por intentarlo. Cuando finalmente se subió a la tabla, sintió una mezcla de terror y libertad. Caía y se levantaba una y otra vez, hasta que, por unos segundos, logró mantenerse erguido sobre la ola. El mar lo sostuvo, y por primera vez desde el accidente, se sintió completo. Con los años, ese sentimiento se convirtió en rutina. Cada vez que podía, Héctor escapaba hacia la playa, practicando, observando y aprendiendo. El surf no era solo deporte, era una metáfora de su vida, caídas, golpes y dolor, pero siempre la posibilidad de levantarse y continuar. Aprendió que la paciencia y la constancia eran la clave, y que cada ola traía consigo una lección diferente. Al cumplir 18 años, Héctor dejó el orfanato con solo una mochila, su tabla de surf gastada y un corazón lleno de recuerdos y sueños. Encontró trabajo como maestro de surf en una pequeña escuela de la costa. Enseñar a otros a pararse sobre la tabla no era solo su trabajo, era su forma de devolver algo al mundo, de ofrecer a otros lo que el mar le había enseñado a él. Cada sonrisa de un niño que lograba mantenerse sobre la ola era un pequeño triunfo que lo llenaba de esperanza. La vida junto al mar no era fácil, pero era honesta. Héctor dormía pocas horas, trabajaba largas jornadas y a veces sentía el cansancio en los huesos. Sin embargo, cada día tenía su recompensa, el cielo al amanecer, el agua reflejando la luz dorada, y la sensación de libertad que ningún lujo podría comprar. Aunque su vida parecía tranquila, Héctor cargaba con la sombra del pasado. La pérdida de sus padres, la injusticia de un accidente que jamás fue pagado, y la ausencia de una familia real eran cicatrices que lo acompañaban cada día. Pero aprendió a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era. Su carácter se fortaleció con cada desafío, su corazón se endureció frente a la injusticia, y su espíritu se volvió resiliente frente a la adversidad. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza y las olas rompían con violencia, Héctor sentía que el mar le hablaba, recordándole que podía enfrentar cualquier cosa. Caminaba por la playa al atardecer, dejando que la espuma mojara sus pies, escuchando el rugido del océano y recordando a sus padres. Les hablaba en silencio, contándoles los pequeños triunfos del día, los niños que habían aprendido a surfear y las olas que había conquistado. Eran conversaciones íntimas, un ritual que mantenía viva la memoria de quienes lo habían amado. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Cada clase que daba, cada ola que cabalgaba, cada niño al que enseñaba, fortalecía su propósito, vivir y hacer que la vida de otros fuera mejor, aunque la suya propia hubiera empezado con tanto dolor. El surf se convirtió en su identidad, su refugio y su manera de conectar con el mundo. Y mientras el sol caía cada tarde sobre Maui, Héctor miraba el horizonte con determinación, sabía que la vida tenía mucho más que enseñarle, y que él estaba listo para enfrentarlo, un día, una ola y un respiro a la vez. Héctor se fue a surfear, y al salir del agua, se sentó sobre su tabla y miró al horizonte. El sol apenas comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. «Feliz cumpleaños, mamá», susurró, y el mar respondió con una ola suave que le acarició los pies. Aquella mañana,
Héctor había dejado definitivamente el orfanato de Bailuku, el lugar donde había crecido desde que tenía memoria. Era un edificio gris, viejo, con el olor a humedad y a sopa recalentada. Allí aprendió a sobrevivir, no a vivir. La directora, la señora Calea, lo había abrazado antes de irse. Eres fuerte, Héctor. Pero no dejes que la rabia te quite lo que el mar te da, le dijo con esa voz dulce que solo usan las madres que nunca fueron madres. Él asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo. Con una mochila al hombro, su tabla bajo el brazo y un billete arrugado en el bolsillo, caminó hacia la costa. Allí, en una vieja cabaña junto a la playa, lo esperaba Kai, un amigo de infancia que trabajaba alquilando tablas y enseñando a surfear a turistas. Hermano. Gritó Kai cuando lo vio acercarse. ¿Ya te escapaste del reformatorio o te graduaste del convento? Héctor rió, con esa risa que suena como un alivio. De algo parecido. Ya soy libre. Entonces, bienvenido al paraíso, respondió Kai, levantando una cerveza en su honor. Pero aquí nadie come del aire, hermano. Sabes enseñar a los turistas sin que se ahoguen. Eso sé hacerlo, contestó Héctor. Y también sé sonreír cuando duele. Esa misma tarde comenzó su nuevo trabajo como instructor de surf. No ganaba mucho, pero cada día junto al mar era un regalo. Los turistas lo adoraban, su sonrisa sincera, su paciencia y su manera poética de hablar del océano lo hacían especial. El mar no se conquista, decía a sus alumnos. Se respeta. Es un espejo, te devuelve lo que llevas dentro. Por las noches dormía en una pequeña habitación detrás de la tienda, con paredes de madera y una ventana que daba directamente al Martes. A veces, el sonido de las olas le traía sueños, su madre cantando una nana hawaiana, su padre enseñándole a nadar en la orilla. Despertaba con lágrimas secas y el corazón encogido. Un día, mientras ordenaba las tablas, escuchó una conversación entre turistas. ¿Has oído hablar del hijo de Mark Lawton?, decía una chica rubia, excitada. John estará en la isla este fin de semana. Dicen que hará una fiesta privada. Ese chico está loco, pero es tan guapo, respondió su amiga. El nombre Lawton le atravesó el pecho como una lanza. Se quedó quieto, con la mirada perdida en el horizonte. John Lawton pensó. El hijo del hombre que mató a sus padres. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la playa hasta que el cielo se llenó de estrellas. ¿Será justicia conocerlo?, se preguntó. El mar rugió de nuevo, como advirtiéndole algo. Al día siguiente, un cartel frente a la tienda llamó su atención: competencia local de surf, patrocinada por Lawton Corporation. El corazón le latió con fuerza. El destino no espera, murmuró. Kai, su amigo, lo animó a participar. Si ganas, te invitan a la fiesta privada de los patrocinadores. Imagínate, Héctor, la élite de Hawái. Héctor sonrió con ironía. Sí, la élite. Durante los días siguientes entrenó sin descanso. No solo quería ganar. Quería mirar de frente al mundo que lo había olvidado. La mañana de la competencia, el cielo amaneció nublado, como si el universo supiera lo que estaba por venir. Héctor tomó su tabla, cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente. El mar lo envolvió con furia y ternura a la vez. Cada ola que dominaba era un golpe al pasado. Y cuando finalmente salió del agua, entre aplausos, se dio cuenta de que había ganado. Su nombre sonó por los altavoces: en primer lugar, Héctor Kalani. Entre los jueces, un hombre con gafas de sol y traje blanco lo observaba con una sonrisa fría: Mark Lawton. A su lado, un joven de mirada arrogante y sonrisa perfecta levantó su copa de champán: John Lawton. Por un instante, el tiempo se detuvo. Héctor los miró sin saber si llorar, gritar o reír. El destino acababa de cerrar un círculo. Y el mar, silencioso, parecía saberlo. Capítulo 2, El heredero del lujo, versión novela larga,
el viento soplaba con fuerza sobre la bahía de Waikiki. Los surfistas locales decían que cuando el viento llegaba del norte, el mar se volvía impredecible, igual que el corazón de las personas. Esa mañana, las olas golpeaban con violencia los acantilados, y en lo alto del Hotel Lawton Pearl, el joven John Lawton disfrutaba del espectáculo desde la terraza de su suite. Vestía una camisa blanca abierta hasta el pecho y sostenía una copa de champán con indiferencia. A su alrededor, varias chicas reían y posaban para sus redes sociales. John sonrió con arrogancia. Todo en su vida era una fiesta. Todo menos la culpa heredada. El apellido Lawton era sinónimo de poder. Su padre, Mark, había levantado un imperio turístico sobre la costa hawaiana. Hoteles, centros comerciales, clubes privados. Nada escapaba a su control. Pero detrás de los flashes y las portadas, la familia escondía un secreto podrido, décadas de encubrimientos, sobornos y silencios comprados. John lo sabía, aunque prefería no pensarlo. Su padre lo había criado entre lujos, diciéndole una y otra vez, el dinero limpia todo, hijo. Hasta los errores. Y él le creyó. Cada noche, John recorría los bares de Honolulu, rodeado de cámaras, fans y promesas vacías. Su rostro aparecía en revistas, sus frases se volvían titulares, el príncipe de las olas, el soltero más deseado de Hawái. Pero nadie hablaba de los escándalos, de las denuncias silenciadas, ni de las chicas que desaparecían después de sus fiestas privadas. Esa misma semana, John recibió una llamada de su padre. Tendremos que hacer una aparición pública, hijo. Patrocinamos una competencia local de surf. Necesito que te comportes como un Lawton. Otra campaña de imagen. Dijo John, aburrido. Exacto. La prensa nos ha atacado por ese malentendido con la modelo. Es hora de limpiar el nombre de la familia. John aceptó sin entusiasmo. No le importaban los negocios. Solo quería escapar del tedio, de la sombra de su padre. Pero en esa competencia conocería a alguien que pondría su mundo patas arriba. La competencia el día del torneo, el sol ardía sobre el agua. Los surfistas se preparaban mientras la multitud gritaba desde la arena. Entre ellos, estaba Héctor Kalani, el huérfano convertido en instructor, con su tabla marcada por el tiempo y la mirada fija en el mar. John lo observó desde una carpa VIP, rodeado de modelos y guardaespaldas. ¿Quién es ese?, preguntó una de las chicas, mientras se echaba protector solar en los hombros. Un local cualquiera, respondió John con desdén. Aunque parece que sabe lo que hace. Cuando Héctor se lanzó al agua, el público contuvo el aliento. Cada movimiento suyo era poesía. Deslizaba la tabla con una naturalidad que parecía imposible. Incluso John se quedó en silencio, hipnotizado por su equilibrio y su fuerza. Cuando Héctor salió del agua y fue anunciado como ganador, los aplausos retumbaron. John aplaudió una sola vez, con una sonrisa torcida. Parece que tenemos un nuevo ídolo local. Habrá que invitarlo a la fiesta, ¿no?, dijo con sarcasmo. Una de las chicas asintió, riendo sin entender el veneno detrás de sus palabras. El contraste esa noche, las dos islas parecían diferentes mundos. En una casa humilde junto al mar, Héctor celebraba su victoria con Kai, su amigo de siempre. Hermano, eres una leyenda, gritó Kai, levantando un vaso de jugo de piña. Solo fue suerte, respondió Héctor sonriendo. El mar me ayudó más que yo a él. Su teléfono vibró. Era un mensaje desconocido, invitación exclusiva, fiesta Lawton. Esta noche. Menciónate en la entrada. Felicitaciones, campeón. Kai lo leyó sobre su hombro. ¿Vas a ir? No lo sé, vamos, bro. Es tu oportunidad. Tal vez te contraten, o al menos conozcas a alguien que cambie tu suerte. Héctor dudó. El apellido Lawton le quemaba los dedos solo con leerlo. Pero algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y destino,
le susurró que debía ir. La fiesta Lawton, la mansión de los Lawton se levantaba sobre un acantilado con vista al océano. El jardín estaba iluminado por antorchas y luces de neón. Sonaba música electrónica, y decenas de autos de lujo llenaban la entrada. Al llegar, Héctor sintió que estaba entrando en otro universo, risas falsas, perfumes caros y sonrisas envenenadas. Un guardia lo reconoció. Héctor Calani, el surfista. Bienvenido. El joven asintió y entró con paso firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. John lo vio apenas cruzó el umbral. El campeón del pueblo, exclamó, extendiendo la mano. Enhorabuena, amigo. Gracias, respondió Héctor con cautela. Relájate. Aquí todos venimos a divertirnos, dijo John, dándole una palmada en el hombro. Bebe algo, te lo has ganado. La música subía. Los cuerpos bailaban. El alcohol corría. Héctor se apartó un poco del bullicio, observando el contraste entre ese lujo y la pobreza que había visto toda su vida. Allí no había libertad, pensó. Solo máscaras. De pronto, una voz femenina se le acercó. No pareces de aquí, dijo una joven de ojos color miel. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó él. Depende. Aquí todos fingen ser alguien más. Tú no. Ella era Aina, una periodista independiente que había logrado colarse en la fiesta buscando material para un reportaje sobre los excesos de la élite. Hablaron largo rato. Sobre el mar, los sueños, la justicia. Aina notó la tristeza en los ojos de Héctor. ¿Perdiste a alguien?, preguntó suavemente. Él asintió. A todos. Antes de que pudiera decir más, un grito interrumpió la música. John, por favor, suéltame. Todos voltearon. En una esquina del jardín, John Lawton tenía acorralada a una chica contra la pared, completamente ebrio. Sus amigos reían nerviosos, sin intervenir. Héctor dio un paso adelante. Aina le sujetó el brazo. No lo hagas. Es peligroso. Pero él ya estaba caminando hacia allí. Déjala en paz, dijo con voz firme. John se giró, con los ojos rojos de rabia y alcohol. ¿Y tú quién diablos eres para hablarme así en mi casa? Soy a alguien que no tiene precio. El silencio fue total. John lo empujó con fuerza, derramando la copa. Fuera de aquí, basura. Héctor no respondió. Tomó a la chica por el brazo y la sacó de allí, con la mirada fija, contenida. Detrás de él, John gritó, esto no va a quedar así. Esa misma noche, los titulares cambiaron la historia. Instructor agrede al heredero Lawton durante fiesta privada. El monstruo volvió a ser héroe y el héroe, otra vez, fue tratado como un monstruo. Mientras la noticia se esparcía por la isla, Héctor miraba el amanecer desde la playa. El mar rugía con furia. Sabía que esa ola se alzaba frente a él sería la más peligrosa de su vida. Capítulo 3, la tormenta y el amanecer. El amanecer parecía una pincelada tranquila sobre el océano. Las olas rompían en la orilla con el ritmo suave de una respiración dormida, pero en el pecho de Héctor, la calma era solo una ilusión. Desde aquella noche en la fiesta privada de John Lawton, su vida se había convertido en un torbellino del que no podía escapar. Aquel día, cuando impidió que John siguiera abusando de una chica inconsciente, pensó que lo correcto hablaría por sí mismo. Pero en Hawái, lo correcto no siempre tenía voz cuando el dinero era quien dictaba las reglas. 3 días después, su nombre apareció en los titulares, joven instructor de surf acusado de agresión sexual a una modelo local. La foto que eligieron era cruel, Héctor, con el torso desnudo, enseñando surf a una turista. La sonrisa que solía inspirar confianza fue convertida por los medios en una mueca de depredador. En cuestión de horas, las reservas de sus clases desaparecieron. Su canal de YouTube fue inundado por comentarios llenos de odio. Los padres del orfanato donde había crecido le escribieron mensajes de decepción.
Nadie quería escuchar su versión. Solo Aina. Aina lo había conocido unos meses antes, una turista que se había quedado en la isla más tiempo de lo planeado. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos guardaban una inteligencia que no se dejaba engañar por apariencias. Cuando leyó la noticia, no lo dudó, fue a buscarlo. Lo encontró en la vieja caseta de surf donde dormía a veces, sentado frente al mar, con los nudillos marcados por la rabia. Héctor, dijo su nombre con un susurro, como si temiera romper algo dentro de él. Él levantó la mirada, los ojos hinchados por la falta de sueño. No tenías que venir, murmuró. Sabes que no creo nada de eso. No importa lo que creas. Ellos sí lo creen. Y ellos mandan. Aina se sentó junto a él, el viento enredando su cabello dorado. Entonces luchemos, Héctor. Dime qué pasó. Él relató todo, el olor del alcohol, los gritos, la mirada perdida de las chicas, el momento exacto en que Jon lo empujó y luego fingió ser la víctima. Hablaba con voz entrecortada, como si al recordar volviera a respirar el mismo aire tóxico de esa noche. Aina lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le tomó la mano con suavidad. Entonces no estás solo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Aina se quedó con él. No fue una noche romántica, sino humana. Héctor, por primera vez en años, sintió que alguien lo miraba sin juzgarlo, sin verlo como el huérfano del accidente, ni como el chico pobre del surf. Solo como él. Los días siguientes fueron un infierno. Jon, asesorado por el mismo bufete que había salvado a su padre años atrás, presentó una denuncia formal. La policía, que conocía bien el apellido Lawton, actuó rápido. Entraron en la caseta de Héctor una mañana, sin avisar. Lo esposaron frente a los surfistas que lo admiraban. Aina corrió tras ellos mientras gritaba que era inocente. En la comisaría, el aire olía a miedo y a cloro. Héctor apenas habló. Los abogados de oficio parecían más asustados que él. Solo cuando lo dejaron en libertad condicional, Aina lo esperaba afuera, con los ojos rojos pero firmes. No voy a dejar que te hundan, dijo. Aina, no puedes luchar contra esa gente, respondió él con voz quebrada. No voy a luchar sola. Vamos a encontrar la verdad. Esa frase fue la chispa que encendió algo en él. Durante los días siguientes, ella empezó a revisar publicaciones, declaraciones, viejas noticias sobre los Lawton. Descubrió silencios, arreglos extrajudiciales, rumores de fiestas que acababan mal. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas sucio. Y en el centro de todo, siempre aparecía Jon. Una noche, Aina llegó con una carpeta en las manos. Hay otras chicas, Héctor. 2, al menos. Una se fue a California, la otra vive aquí, en Maui. Pero nunca declararon. ¿Tú crees que hablarán?, preguntó él. Si las escuchas tú, tal vez sí. Él dudó. No quería revivir el dolor, ni ver reflejado en otras personas lo que él estaba sufriendo. Pero sabía que, si quería limpiar su nombre, tenía que hacerlo. Esa noche, antes de dormir, Héctor salió al borde del Martes. La luna se reflejaba en el agua como un espejo roto. Pensó en sus padres, en cómo la vida parecía repetir los mismos círculos de injusticia. Pero ahora, había una diferencia, no estaba solo. Aina salió tras él, en silencio. Se quedaron mirando las olas romper. ¿Tú crees que el mar también guarda secretos?, preguntó ella. Sí, dijo Héctor. Pero también los limpia. Solo hay que dejar que las olas hablen. Se miraron. No se besaron aún, pero la distancia entre ellos era ya más pequeña que nunca. El viento sopló con fuerza, como si el universo aprobara ese pacto silencioso entre dos almas que habían decidido resistir juntas. La tormenta y el amanecer. 2. El amanecer llegó con un brillo diferente. No era un día cualquiera,
era el día en que Aina y Héctor habían decidido dar el primer paso hacia la verdad. En su pequeña cabaña junto al mar, Aina extendió sobre la mesa un montón de recortes de periódico, pantallazos de redes sociales y testimonios que había conseguido contactar bajo el anonimato. «Mira esto», dijo, señalando una noticia del año anterior. Otra fiesta benéfica de los Lawton, misma mansión, mismas chicas. Una de ellas desapareció 2 semanas después. Héctor leyó los nombres. Sintió un escalofrío. Siempre lo cubren con donaciones, fundaciones, eventos. Son intocables. Hasta ahora. Aina lo miró con determinación. Había algo en su voz que mezclaba rabia con esperanza. Durante las siguientes semanas, contactaron con varias de las chicas. Algunas se negaron a hablar. Otras tenían miedo. Pero una de ellas, una joven llamada Malia, aceptó verlos. Malia trabajaba en una cafetería cerca del puerto. Cuando vio a Héctor, su primera reacción fue de desconfianza, pero al escuchar su historia, algo cambió en su mirada. «John Lawton», murmuró, bajando la voz. «Me arruinó la vida». «No estás sola», le dijo Aina. «Nosotros también estamos luchando». Malia contó su historia con lágrimas contenidas. La habían invitado a una fiesta de caridad, y cuando quiso irse, John la había seguido hasta su coche. Después, todo fue silencio, amenazas y miedo. Nadie la creyó. Héctor apretó los puños con rabia. No solo por él, sino por todos los que habían sido aplastados por ese apellido. Aina grabó la conversación con su permiso. Era el primer testimonio real, una pieza del rompecabezas que podía cambiarlo todo. «Con esto podemos ir a un abogado», dijo ella. «¿Y si también lo compran?», preguntó Héctor. «Entonces buscaremos a uno que no tenga precio». El abogado del pueblo lo encontraron una semana después. Se llamaba Samuel Paredes, un abogado de ascendencia filipina que había perdido un caso importante contra la familia Lawton 10 años atrás. Desde entonces, vivía retirado, ayudando a gente sin recursos. Cuando Aina y Héctor le contaron todo, Samuel los escuchó sin interrumpir. Su rostro, lleno de arrugas y serenidad, se tensó en ciertos momentos, sobre todo cuando escuchó el nombre de Mark Lawton. «Creí que después del accidente», dijo en voz baja. «Creí que ya habían hecho suficiente daño». Héctor sintió que algo dentro de él se rompía. «Usted sabía lo de mis padres». «Todos lo sabíamos, hijo. Pero aquí nadie se atreve a señalar al sol. Si brilla demasiado, te quema». El silencio llenó la sala. Finalmente, Samuel suspiró. «De acuerdo. Si quieren enfrentarse a ellos, lo haremos bien. Pero tienen que estar dispuestos a perderlo todo antes de ganar algo». Aina lo miró con firmeza. «Ya lo perdimos todo. Ahora solo queremos la verdad». La tormenta mediática, la noticia de la demanda se filtró. Primero fue un blog local, luego una cadena nacional. En cuestión de días, el caso Lawton se volvió viral. La versión de Héctor y las otras chicas empezó a circular en redes sociales. Aparecieron videos antiguos de John en fiestas, imágenes comprometedoras, testimonios anónimos. Y, como una ola que se expande, la gente empezó a hablar. Pero el poder no se queda quieto cuando es cuestionado. Mark Lawton contrató a un ejército de abogados, y los medios afines lanzaron una campaña brutal. Jóvenes buscavidas intentan extorsionar a una familia ejemplar. Instructor con antecedentes de violencia en el martes. Cada palabra era un golpe. Aina cerraba las redes para que Héctor no leyera los comentarios, pero él los veía igual, a escondidas. Una noche, la encontró mirando el mar, con la mirada perdida. «No puedo más, Aina. Me están matando sin tocarme». Ella se acercó, le tomó la cara entre las manos. «Entonces deja que te recuerde quién eres». Lo besó. No fue un beso impulsivo, sino una promesa. El tipo de beso que nace del dolor y florece en esperanza.
El mar rugió detrás de ellos como testigo. La unión con Samuel al frente, el grupo de víctimas creció. Algunas vinieron de lejos, otras mandaron sus declaraciones grabadas. Cada testimonio era una historia de abuso, de poder, de silencio. Héctor las escuchaba una por una, y cada voz lo fortalecía. Ya no era solo su lucha, era la de todas. Samuel presentó una demanda colectiva por abuso, encubrimiento y homicidio culposo, incluyendo la muerte de los padres de Héctor. Era la primera vez que alguien se atrevía a poner a los Lawton frente a un juez. La presión fue tal que el gobierno local ordenó protección para los denunciantes. 2 de las víctimas desaparecieron antes de declarar. Aina tembló al escuchar la noticia, pero Héctor le tomó la mano. No vamos a detenernos. El amanecer el día del juicio, el sol salió rojo sobre Honolulu. La prensa llenaba la entrada del tribunal. Héctor, con una camisa blanca sencilla, caminó junto a Aina y Samuel. Detrás de ellos, las demás víctimas. Ninguna palabra fue necesaria. Cuando entraron a la sala, Jon estaba allí. Sus ojos, fríos, lo miraron con desprecio. Por un instante, Héctor sintió el viejo miedo, el peso del pasado. Pero Aina le rozó los dedos, y el miedo se disipó. Durante las audiencias, los abogados de los Lawton intentaron destrozarlos. Los llamaron mentirosos, buscadores de fama, resentidos. Pero cuando Samuel presentó las pruebas, videos, testimonios, transferencias bancarias de sobornos, mensajes borrados, el silencio fue absoluto. Mark Lawton, el hombre que había matado a los padres de Héctor y había comprado su impunidad, bajó la cabeza. Jon, el hijo dorado, se quebró en el estrado. El juez dictó la sentencia final con voz solemne: 20 años de prisión para ambos. Restitución económica millonaria a las víctimas. Aina lloró. Héctor no. Solo miró al techo del tribunal, como si en lo alto pudiera ver a sus padres sonreír por fin. Esa tarde, el mar volvió a recibirlo. El viento olía a sal, pero también a libertad. Aina se sentó a su lado en la arena. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. Vivir. Enseñar a surfear. Y crear algo nuevo. ¿Cómo qué? Un lugar donde la gente no solo aprenda surf, sino a levantarse después de cada ola. Lo llamaré el show de Chris Play. Aina sonrió. Suena como tú. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de oro y carmín. Héctor cerró los ojos. Por primera vez en su vida, el mar no era su refugio. Era su hogar. Capítulo 4. Después de la ola el tiempo, dicen, no borra las heridas. Pero el mar, con su infinita paciencia, las suaviza. Héctor lo entendió un año después del juicio, cuando el amanecer volvió a parecerle hermoso y no un recordatorio de que seguía vivo por accidente. El caso Lawton había cambiado a Hawái. Por primera vez, el poder había sido enfrentado por los hijos del pueblo. La gente lo reconocía en la calle, lo saludaba con respeto. Algunos turistas se acercaban a pedirle una foto, no por morbo, sino por admiración. A veces, le costaba creer que aquel chico huérfano del orfanato, acusado injustamente, ahora era símbolo de esperanza. Pero Héctor no buscaba fama. Buscaba propósito. El renacer con parte del dinero de la indemnización, compró un terreno frente a la playa donde había aprendido a surfear de niño. Allí construyó un pequeño local con madera reciclada, decorado con tablas viejas, plantas tropicales y una pared donde colgó fotos de quienes lo ayudaron a levantarse: Aina, Samuel, Malia y los demás. Encima de la entrada, un cartel en neón azul decía: el show de Chris Play, surf, vida y libertad. El nombre había nacido de una broma entre él y Aina durante las noches en las que soñaban despiertos. ¿Por qué Chris Play?, le preguntó ella aquella vez, riendo. Chris era como me llamaban en el orfanato cuando no recordaban mi nombre. Y Play porque la vida se trata de seguir jugando, aunque las olas te tiren una y otra vez.
Ahora, ese nombre tenía sentido. El local pronto se llenó de vida. Niños, adolescentes y adultos venían de todas partes para aprender surf y, sin saberlo, también aprender a creer en sí mismos. Héctor no enseñaba solo a pararse sobre una tabla. Enseñaba a caer sin miedo. Aina lo observaba desde la orilla, cámara en mano. Ella se había convertido en su compañera en todo sentido, grababa sus clases, lo ayudaba a editar los videos, gestionaba las redes y las campañas solidarias. El canal de YouTube El Show de Chris Play creció más rápido de lo esperado. Sus videos no eran tutoriales comunes, eran historias. Historias de gente que superaba el miedo al mar y a la vida. Amor en calma. Una tarde, el sol caía detrás de los acantilados, tiñendo el agua de naranja y violeta. Héctor salió del mar con el cabello mojado, la piel dorada por el sol, y vio a Aina esperándolo con una sonrisa tranquila. ¿Sabes?, dijo ella mientras le tendía una toalla. Hay días en los que olvido que todo lo que pasamos fue real. O tal vez, respondió él, lo que vivimos ahora es lo real. Lo otro fue solo una prueba. Se miraron largo rato, con esa complicidad que ya no necesitaba palabras. Aina se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Tu alma siempre fue libre, Héctor. Solo necesitaba recordarlo. Él la abrazó, sintiendo cómo el viento movía su cabello. Tú me lo recordaste, susurró. Esa noche, en la cabaña junto al mar, el amor no fue un incendio, sino una llama serena. Sus cuerpos se encontraron como quien regresa a casa después de mucho tiempo perdido. No hubo promesas, solo presencia. Aina, con la piel desnuda bajo las sábanas, trazó con los dedos las cicatrices en el pecho de Héctor. Cada una de estas marcas, dijo, es una historia que el mar no pudo borrar. Y tú eres la que vino a leerlas, respondió él, besándola suavemente. Fuera, el sonido del océano marcaba el compás de su amor, eterno y tranquilo. El show se vuelve inspiración con el paso de los meses. El show de Chris Play se convirtió en algo más que una escuela o un canal. Era un movimiento. Jóvenes sin oportunidades, huérfanos, mujeres que habían sufrido abuso, gente con miedo, todos encontraban un espacio para sanar entre tablas de surf y risas compartidas. Héctor organizó talleres gratuitos para niños de barrios humildes. Samuel, el abogado, se convirtió en su socio y consejero. Aina creó una línea de ropa ecológica bajo el mismo nombre, inspirada en los colores del mar y los valores del proyecto. En una entrevista, un periodista le preguntó a Héctor qué significaba el show de Chris Play. Él sonrió, mirando la cámara. Significa que todos tenemos derecho a una segunda ola. El video se volvió viral. Millones de personas compartieron su historia, no por el escándalo que lo había hecho conocido, sino por la luz que había aprendido a reflejar. El regreso del mar. Un año más tarde, Aina y Héctor decidieron celebrar el aniversario de la apertura del show de Chris Play con una competencia benéfica de surf. El cielo estaba despejado, el mar perfecto. El evento reunió a decenas de personas de toda la isla. Música, risas, tablas de colores. Antes de comenzar, Héctor subió al pequeño escenario improvisado con un micrófono en la mano. Cuando era niño, dijo, el mar era el único lugar donde podía olvidar que no tenía padres. Luego, se convirtió en el lugar donde tuve que aprender a sobrevivir. Pero hoy, continuó, mirando a Aina entre la multitud, el mar es el lugar donde elegí vivir. El aplauso fue un rugido que mezcló alegría y lágrimas. Aina se acercó al escenario, lo abrazó y le susurró, tus padres estarían orgullosos. Yo ya lo estoy, respondió él, sonriendo. Epílogo del capítulo. Esa noche, el cielo de Hawái se llenó de estrellas. Héctor y Aina se sentaron en la arena, las piernas cruzadas, mirando el reflejo plateado del océano. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo ella. ¿Qué? Que tal vez el universo tenía que romperte para que aprendieras a brillar distinto. Él la miró con ternura.
Y tal vez tú eras la luz que necesitaba para no perderme. Aina lo besó. En el horizonte, una ola se alzó, brillando bajo la luna. Héctor se puso de pie y la señaló. Esa es la próxima. ¿La próxima qué? Preguntó ella riendo. La próxima historia. La próxima ola. La próxima vida. Ella se levantó, tomó su mano, y juntos caminaron hacia el agua. Las olas rompían suaves, como si el mar los recibiera de nuevo. Y así, entre la espuma y la brisa, comenzó una nueva etapa. No de dolor, sino de amor. No de lucha, sino de paz. Porque a veces, después de la tormenta, llega algo más que la calma. Llega el despertar del alma. Capítulo 5. Después de la ola 2, el éxito del show de Chris Play no llegó de la noche a la mañana. Cada día implicaba trabajo duro, largas horas bajo el sol y decisiones difíciles. Héctor se despertaba antes del amanecer, revisaba los videos de sus clases, planificaba nuevas rutas para los talleres y entrenaba él mismo sobre el agua, enseñando con el ejemplo a quienes confiaban en él. Aina se convirtió en su mano derecha. No solo grababa las clases y editaba los videos para YouTube, sino que también llevaba la logística de las actividades, la gestión de los alumnos y la atención a los padres. Pero además, era su apoyo emocional. Cada vez que Héctor dudaba de sí mismo, de su capacidad para seguir adelante, Aina estaba allí, con su sonrisa tranquila y su mirada firme, recordándole que había mucho por lo que luchar. Una tarde, mientras organizaban una competencia interna de surf para los alumnos más jóvenes, Aina se acercó a Héctor con una carpeta bajo el brazo. Mira esto, dijo, mostrando una serie de ideas para expandir la línea de ropa del show de Chris Play. Podemos lanzar camisetas, gorras y trajes de neopreno con los colores del mar y los mensajes que usamos en el canal. Todo será ecológico. Quiero que la gente vea que ser responsable con la naturaleza también puede ser divertido. Héctor asintió, admirando la pasión de Aina. Si alguien puede hacer que esto funcione, eres tú, dijo, y sonrió. Esa noche, tras un largo día de clases y organización, se sentaron en la terraza del local, observando cómo el sol se escondía detrás de las olas. La brisa marina les acariciaba la piel, y la espuma seguía rompiendo en la orilla, recordándoles que la vida continuaba, siempre en movimiento. ¿Sabes? Dijo Héctor. A veces pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de que este lugar, estas olas, todo esto, me ha salvado de quedarme atrapado en el pasado. Aina apoyó su cabeza en su hombro, en silencio. No necesitaban palabras. Sus manos se entrelazaron, y el océano siguió su canción nocturna. El crecimiento de la escuela y la marca durante los meses siguientes, el show de Chris Play se transformó en algo más que una escuela y un canal de YouTube. Se convirtió en un movimiento, adolescentes y jóvenes de distintos barrios acudían a aprender surf, a compartir experiencias y a encontrar un lugar donde sentirse aceptados. Muchos eran huérfanos o venían de familias complicadas, y Héctor, con paciencia y dedicación, enseñaba más que técnica de surf, enseñaba confianza y resiliencia. La línea de ropa de Aina se volvió un éxito local. Cada prenda llevaba un mensaje positivo: cae, levántate y sigue, la vida es una ola, aprende a surfearla o libertad es vivir sin miedo. La tienda se volvió un punto de encuentro, un lugar donde los alumnos se sentían parte de algo más grande, una comunidad unida por la pasión por el mar y la superación personal. Héctor, aunque trabajaba incansablemente, nunca perdió el contacto con la esencia de su proyecto. Cada clase de surf, cada video publicado, cada conversación con un alumno era un recordatorio de que todo esfuerzo valía la pena. Y Aina, siempre a su lado, lo motivaba a no conformarse, a seguir creciendo, a soñar más allá de la playa de Maui. El vínculo entre Héctor y Aina, la relación entre Héctor y Aina evolucionaba con naturalidad. No era un amor explosivo, sino tranquilo, profundo, basado en complicidad y respeto. Compartían secretos, temores, risas y sueños. Aina conocía cada rincón del corazón de Héctor,
cada recuerdo de sus padres, cada inseguridad y cada triunfo. Héctor, a su vez, encontraba en Aina un refugio, alguien que lo entendía sin necesidad de explicaciones. Una tarde de verano, mientras el sol caía detrás de los acantilados, Aina sacó su cámara y comenzó a grabar a Héctor enseñando a un grupo de niños. Nunca te lo dije, dijo, bajando la cámara, pero me inspiras. Miras a cada persona como si realmente importara, como si todos tuvieran derecho a ser felices. No sé cómo lo haces. Héctor sonrió, un poco avergonzado, y encogió los hombros. No es nada, solo hago lo que siempre quise que alguien hiciera por mí. Aina se acercó y tomó su mano. Pues hazlo conmigo también, susurró. Ese momento selló un vínculo que no necesitaba etiquetas ni promesas, era una certeza silenciosa de que estaban destinados a caminar juntos, enfrentando olas, tormentas y días soleados por igual. Reflexiones sobre el pasado y la superación. A veces, en la soledad de la noche, Héctor recordaba la injusticia de su pasado, la pérdida de sus padres, la impunidad de la familia Lawton, la batalla legal y los momentos de miedo que había vivido. Pero esos recuerdos ya no lo definían, eran la materia prima de su fuerza. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio y cada caída sobre la tabla habían moldeado al hombre que era ahora, resiliente, empático y decidido. El mar seguía siendo su guía. Cada ola rompía con fuerza, recordándole que la vida podía arrastrarlo, pero también sostenerlo. Aprendió a leerlas, a confiar en su instinto y a disfrutar de cada instante. Y Aina estaba allí para recordarle que no necesitaba enfrentar nada solo. El éxito del show de Chris Play y de la línea de ropa no era solo económico. Era la materialización de un sueño, de la posibilidad de transformar dolor en propósito y adversidad en esperanza. Cada sonrisa de un alumno, cada comentario positivo de los seguidores, cada paso que daban juntos era un recordatorio de que podían crear algo significativo, algo que trascendiera más allá de ellos mismos. El futuro frente al horizonte. Una noche, al terminar de cerrar la escuela, Héctor y Aina caminaron por la playa. Las estrellas brillaban sobre ellos y el reflejo de la luna en el agua parecía seguir cada uno de sus pasos. ¿Sabes?, dijo Héctor. Antes pensaba que el mundo me había arrebatado todo. Pero ahora entiendo que lo que perdí solo me enseñó a valorar lo que realmente importa. Aina sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Y yo quiero estar a tu lado para descubrirlo todo contigo. El mar rompía suavemente, como si celebrara sus palabras. Héctor se inclinó y la besó, sin prisa, dejando que cada segundo se impregnara de calma y certeza. Sabía que la vida seguiría lanzándole olas, algunas suaves y otras violentas, pero también sabía que juntos podrían surfearlas todas. Y así, entre la espuma y la brisa nocturna, la historia de Héctor continuaba. No era solo un relato de supervivencia, sino de amor, resiliencia y esperanza. Cada amanecer traería nuevas olas, nuevos retos y nuevas alegrías. Y Héctor, con Aina a su lado y el mar como guía, estaba listo para enfrentarlos, uno a uno. Capítulo 6, Nuevas olas, nuevos horizontes. El sol se alzaba alto sobre la costa de Maui, pintando la arena de un dorado intenso y reflejando su luz en las aguas azul profundo del océano. La escuela de surf de Héctor estaba más animada que nunca. Niños y adolescentes llegaban con tablas nuevas, gorras del show de Chris Play y sonrisas llenas de entusiasmo. Lo que empezó como una pequeña idea se había convertido en un proyecto ambicioso, y Héctor sentía tanto orgullo como responsabilidad. Aina, como siempre, estaba en medio de todo, revisando pedidos de la nueva línea de ropa, organizando los horarios de las clases, supervisando la grabación de nuevos videos y, al mismo tiempo, asegurándose de que Héctor tuviera momentos para él mismo. Su relación, aunque tranquila y profunda, era intensa en pequeños gestos. Cada mirada, cada sonrisa compartida, consolidaba un vínculo que iba más allá del trabajo y del surf. Héctor, dijo Aina mientras le mostraba los gráficos de crecimiento de YouTube. Tenemos que planear la expansión. Los videos están teniendo más visitas,
la línea de ropa se está vendiendo más rápido de lo que esperábamos, y los talleres están casi completos. La gente nos está buscando, y si no nos organizamos, no vamos a poder sostener este ritmo. Héctor miró las olas mientras escuchaba. Cada frase de Aina lo motivaba, pero también lo hacía consciente de la magnitud de lo que habían creado juntos. Tienes razón, dijo finalmente. Necesitamos planear bien. No quiero que nada se nos escape, pero tampoco quiero perder lo que nos hace especiales. Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo arduo y aprendizaje constante. La escuela de surf incorporó nuevos instructores, ampliaron horarios y crearon talleres de verano para niños de distintos barrios. Héctor supervisaba personalmente a los nuevos profesores, enseñándoles no solo técnicas de surf, sino también la filosofía que él había aprendido del océano: paciencia, resiliencia y respeto. Cada alumno tenía una historia. Algunos eran huérfanos, otros venían de familias desestructuradas, y muchos buscaban en el surf un refugio. Héctor se convirtió en una figura central para ellos, alguien que entendía el dolor y podía guiar con comprensión. Su relación con Aina se fortalecía aún más, ya que ella también se involucraba en cada detalle, escuchando a los alumnos y resolviendo problemas que surgían dentro y fuera del agua. Una tarde, mientras supervisaban a los alumnos en el agua, un joven llamado Koa, con apenas 12 años, cayó sobre la tabla y comenzó a llorar. Héctor remó hacia él, con paciencia y calma. No pasa nada, Koa, dijo mientras lo ayudaba a subirse de nuevo. Todos caemos, pero lo importante es levantarse. Si lo intentamos una vez más, verás que puedes hacerlo. Koa lo miró con ojos brillantes, y finalmente logró mantenerse sobre la tabla unos segundos más. Cuando salió del agua, abrazó a Héctor con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo. Ese tipo de momentos eran los que recordaba cada noche, y le daban sentido a todo su esfuerzo. Enseñar surf se había convertido en algo más que un trabajo, era su misión personal, su forma de devolver algo al mundo que alguna vez le había sido arrebatado. La consolidación del show de Chris Play mientras la escuela crecía, la marca de ropa de Aina también lo hacía. Cada diseño llevaba un mensaje de inspiración y resiliencia, y los seguidores de YouTube encontraban en cada video un ejemplo de superación. El canal comenzó a recibir propuestas de colaboración, invitaciones a eventos locales y oportunidades para expandirse a otros estados de Hawái. Héctor y Aina se enfrentaban a decisiones difíciles: debían mantener la esencia de la escuela y del canal, o aceptar todas las oportunidades que les ofrecían. La respuesta parecía clara: conservar lo auténtico era más importante que crecer sin rumbo. Cada producto, cada clase y cada video debía reflejar la filosofía de vida que habían construido juntos. No se trata solo de fama o dinero, le dijo Héctor a Aina una noche mientras revisaban la tienda online. Se trata de que la gente sienta lo que nosotros sentimos. Que comprendan que cada caída puede enseñarte algo y que cada ola, por grande que sea, se puede surfear. Aina asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Exacto. Por eso todo esto funciona. Porque lo sentimos de verdad. El crecimiento romántico, el amor entre Héctor y Aina era una constante en medio de la vorágine de trabajo. No era un romance impulsivo, sino una relación construida día a día, basada en complicidad y respeto. Compartían largas caminatas por la playa al atardecer, charlas sobre sus miedos y sueños, y momentos íntimos en los que solo existían ellos y el martes. Una noche, después de un día intenso de clases y trabajo en la tienda, se sentaron sobre la arena, viendo las estrellas reflejadas en el agua. ¿Crees que algún día podremos abrir otra escuela en otra isla?, preguntó Aina, jugueteando con la arena. Claro, respondió Héctor. Pero primero debemos asegurarnos de que aquí todo funcione. Luego podremos expandirnos, ayudando a más gente a surfear sus propias olas. Se miraron a los ojos y sonrieron. Sin palabras, entendieron que su proyecto no era solo una escuela o una marca, era un reflejo de ellos mismos, de su pasión, de su esfuerzo y de todo lo que habían superado juntos.
Reflexión personal y futuro. Héctor recordaba a menudo su pasado, pero ya no con dolor, sino con perspectiva. Lo que una vez había sido tragedia, se había transformado en fuerza. Cada día en la playa, cada niño que enseñaba a surfear, cada proyecto de ropa o video que publicaban, era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida. El océano, que había sido su refugio desde la infancia, seguía siendo su maestro. Cada ola enseñaba algo nuevo: paciencia, estrategia, valentía y resiliencia. Y con Aina a su lado, Héctor sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera. Mientras caminaban por la playa esa noche, con la brisa acariciando sus rostros y las olas rompiendo suavemente frente a ellos, Héctor tomó la mano de Aina y la apretó con fuerza. No importa lo que venga, dijo. Mientras estemos juntos, podremos surfear cualquier ola. Y así, con el horizonte abierto y el futuro frente a ellos, Héctor y Aina continuaron construyendo su mundo, un día, una ola y un sueño a la vez. Capítulo 7. Antes de la expansión, el sol se alzaba alto sobre la costa de Maui, pintando la arena de un dorado intenso y reflejando su luz en las aguas azul profundo del océano. La escuela de surf de Héctor estaba más animada que nunca. Niños y adolescentes llegaban con tablas nuevas, gorras del show de Chris Play y sonrisas llenas de entusiasmo. Lo que empezó como una pequeña idea se había convertido en un proyecto ambicioso, y Héctor sentía tanto orgullo como responsabilidad. Aina, como siempre, estaba en medio de todo, revisando pedidos de la nueva línea de ropa, organizando los horarios de las clases, supervisando la grabación de nuevos videos y, al mismo tiempo, asegurándose de que Héctor tuviera momentos para él mismo. Su relación, aunque tranquila y profunda, era intensa en pequeños gestos. Cada mirada, cada sonrisa compartida, consolidaba un vínculo que iba más allá del trabajo y del surf. Héctor, dijo Aina mientras le mostraba los gráficos de crecimiento de YouTube. Tenemos que planear la expansión. Los videos están teniendo más visitas, la línea de ropa se está vendiendo más rápido de lo que esperábamos, y los talleres están casi completos. La gente nos está buscando, y si no nos organizamos, no vamos a poder sostener este ritmo. Héctor miró las olas mientras escuchaba. Cada frase de Aina lo motivaba, pero también lo hacía consciente de la magnitud de lo que habían creado juntos. Tienes razón, dijo finalmente. Necesitamos planear bien. No quiero que nada se nos escape, pero tampoco quiero perder lo que nos hace especiales. Expansión de la escuela y la comunidad. Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo arduo y aprendizaje constante. La escuela de surf incorporó nuevos instructores, ampliaron horarios y crearon talleres de verano para niños de distintos barrios. Héctor supervisaba personalmente a los nuevos profesores, enseñándoles no solo técnicas de surf, sino también la filosofía que él había aprendido del océano: paciencia, resiliencia y respeto. Cada alumno tenía una historia. Algunos eran huérfanos, otros venían de familias desestructuradas, y muchos buscaban en el surf un refugio. Héctor se convirtió en una figura central para ellos, alguien que entendía el dolor y podía guiar con comprensión. Su relación con Aina se fortalecía aún más, ya que ella también se involucraba en cada detalle, escuchando a los alumnos y resolviendo problemas que surgían dentro y fuera del agua. Una tarde, mientras supervisaban a los alumnos en el agua, un joven llamado Koa, con apenas 12 años, cayó sobre la tabla y comenzó a llorar. Héctor remó hacia él, con paciencia y calma. No pasa nada, Koa, dijo mientras lo ayudaba a subirse de nuevo. Todos caemos, pero lo importante es levantarse. Si lo intentamos una vez más, verás que puedes hacerlo. Koa lo miró con ojos brillantes, y finalmente logró mantenerse sobre la tabla unos segundos más. Cuando salió del agua, abrazó a Héctor con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo. Ese tipo de momentos eran los que recordaba cada noche, y le daban sentido a todo su esfuerzo. Enseñar surf se había convertido en algo más que un trabajo, era su misión personal, su forma de devolver algo al mundo que alguna vez le había sido arrebatado.
La consolidación del show de Chris Play mientras la escuela crecía, la marca de ropa de Aina también lo hacía. Cada diseño llevaba un mensaje de inspiración y resiliencia, y los seguidores de YouTube encontraban en cada video un ejemplo de superación. El canal comenzó a recibir propuestas de colaboración, invitaciones a eventos locales y oportunidades para expandirse a otros estados de Hawái. Héctor y Aina se enfrentaban a decisiones difíciles: debían mantener la esencia de la escuela y del canal, o aceptar todas las oportunidades que les ofrecían. La respuesta parecía clara: conservar lo auténtico era más importante que crecer sin rumbo. Cada producto, cada clase y cada video debía reflejar la filosofía de vida que habían construido juntos. No se trata solo de fama o dinero, le dijo Héctor a Aina una noche mientras revisaban la tienda online. Se trata de que la gente sienta lo que nosotros sentimos. Que comprendan que cada caída puede enseñarte algo y que cada ola, por grande que sea, se puede surfear. Aina asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Exacto. Por eso todo esto funciona. Porque lo sentimos de verdad. El crecimiento romántico, el amor entre Héctor y Aina era una constante en medio de la vorágine de trabajo. No era un romance impulsivo, sino una relación construida día a día, basada en complicidad y respeto. Compartían largas caminatas por la playa al atardecer, charlas sobre sus miedos y sueños, y momentos íntimos en los que solo existían ellos y el martes. Una noche, después de un día intenso de clases y trabajo en la tienda, se sentaron sobre la arena, viendo las estrellas reflejadas en el agua. ¿Crees que algún día podremos abrir otra escuela en otra isla?, preguntó Aina, jugueteando con la arena. Claro, respondió Héctor. Pero primero debemos asegurarnos de que aquí todo funcione. Luego podremos expandirnos, ayudando a más gente a surfear sus propias olas. Se miraron a los ojos y sonrieron. Sin palabras, entendieron que su proyecto no era solo una escuela o una marca, era un reflejo de ellos mismos, de su pasión, de su esfuerzo y de todo lo que habían superado juntos. Reflexión personal y futuro. Héctor recordaba a menudo su pasado, pero ya no con dolor, sino con perspectiva. Lo que una vez había sido tragedia, se había transformado en fuerza. Cada día en la playa, cada niño que enseñaba a surfear, cada proyecto de ropa o video que publicaban, era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida. El océano, que había sido su refugio desde la infancia, seguía siendo su maestro. Cada ola enseñaba algo nuevo: paciencia, estrategia, valentía y resiliencia. Y con Aina a su lado, Héctor sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera. Mientras caminaban por la playa esa noche, con la brisa acariciando sus rostros y las olas rompiendo suavemente frente a ellos, Héctor tomó la mano de Aina y la apretó con fuerza. No importa lo que venga, dijo. Mientras estemos juntos, podremos surfear cualquier ola. Y así, con el horizonte abierto y el futuro frente a ellos, Héctor y Aina continuaron construyendo su mundo, un día, una ola y un sueño a la vez. Capítulo 8. Escapada y fiesta. Héctor cerró la puerta del coche, respirando profundamente mientras miraba a Aina. La escapada que habían planeado desde hacía semanas finalmente estaba ocurriendo, un fin de semana en un hotel frente al mar, lejos del ruido de la ciudad y de la rutina diaria. No puedo creer que finalmente estamos aquí, dijo Aina, sonriendo mientras tomaba la mano de Héctor. Solo nosotros y el océano. El hotel era elegante pero acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer y el sonido relajante de las olas. La habitación estaba decorada con tonos cálidos, y un pequeño balcón ofrecía una vista panorámica del océano, con el cielo pintado de naranja y rosa. Héctor y Aina se miraron y, sin necesidad de palabras, supieron que cada momento juntos sería especial. Se acercaron, entrelazando sus manos, y caminaron hasta el balcón. El viento rozaba sus rostros, mezclando la brisa marina con risas suaves y miradas cómplices. Me gusta verte así, susurró Héctor, acercándose lentamente a ella, sosteniendo su rostro con cuidado. Feliz, tranquila, contigo todo tiene sentido.
Aina apoyó su frente contra la de él, sonriendo con los ojos cerrados. El tiempo parecía detenerse. Besos suaves y abrazos llenos de ternura llenaron la habitación, cada gesto mostrando la pasión y el amor que compartían sin necesidad de palabras. La química entre ellos era intensa, pero también delicada, basada en confianza y afecto profundo. Empezaron a desvestirse y Héctor la cogió por detrás apretándole los pechos y chupándoselos, luego se bajó los pantalones y cogió a Aina de la coleta y la arrodilló en el suelo frente a su palpitante y gigantesca pinga. Aina cuando la vio se tapó la boca con la mano y dijo riendo, todo eso es para mí Héctor. Si Aina toda es para ti. Héctor la cogió de su coleta presionando su boca hacia su polla y ella dijo, Pamplova, y Héctor le dijo, me gusta cómo la chupas, me gustaría probarte junto a tus amigas, ¿qué dices? Y ella dijo, ya veremos, me lo pensaré. En ese momento Héctor dijo, ¿quieres que te trate como una zorra? Aina dijo, a ver. Héctor le sacó el pene por un lado del pómulo derecho, le dio unos pequeños bofetones, la cogió del pelo y le pidió a Aina que sacara la lengua y le escupió, luego le practicó garganta profunda haciéndole ahoguillas y luego la cogió y la puso hacia en espejo y ella se lió con este mientras le bajaba las medias y la penetraba como un chacal, mientras ella no tenía casi tiempo para respirar, luego la vio cogiéndola del pelo hacia su enorme polla y se vino en su cara. Más tarde, se prepararon para la fiesta que se celebraba en el hotel. Era una celebración elegante, con música suave y luces cálidas que creaban un ambiente íntimo y alegre. Héctor y Aina entraron juntos, tomados de la mano, y rápidamente se convirtieron en el centro de atención por la complicidad y la alegría que irradiaban. Mira cómo brillan juntos, comentó una amiga de Aina, mientras la pareja sonreía ante los elogios. Se nota que se quieren de verdad. Durante la fiesta, compartieron risas, bailes y conversaciones con otros invitados, disfrutando del ambiente sin perderse el uno al otro. Cada mirada, cada roce de manos, cada sonrisa compartida reforzaba el vínculo que los unía. Héctor y Aina se sentían libres, felices y orgullosos de su relación, mostrando a todos que el amor podía ser intenso, apasionado y a la vez elegante y respetuoso. Al final de la noche, regresaron al balcón de la habitación. La ciudad brillaba a lo lejos, mientras el océano seguía rompiendo suavemente contra la orilla. Se abrazaron, disfrutando del silencio compartido y de la sensación de estar completamente conectados. Gracias por este fin de semana, dijo Aina, apoyando su cabeza en el hombro de Héctor. Nunca había sentido algo así. Ni yo, respondió Héctor, acariciando suavemente su cabello. Esto es solo el comienzo de muchas aventuras juntos. El mar seguía su canción eterna, y Héctor y Aina comprendieron que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro y la libertad de vivir su amor plenamente. Capítulo 9. Después de la expansión el sol se elevaba sobre la costa de Maui, bañando la playa en tonos dorados que se reflejaban en el mar y en las olas que rompían suavemente. La escuela de surf de Héctor estaba llena de alumnos, algunos adultos, otros niños, todos emocionados por aprender y compartir su pasión por las olas. Pero Héctor ya no era el joven tímido que llegó al orfanato años atrás, ahora era un hombre fuerte, seguro y pleno, con un corazón lleno de experiencias, amor y gratitud. El canal de YouTube El Show de Chris Play había alcanzado millones de suscriptores. Cada video que publicaban era visto por miles alrededor del mundo, no solo por la técnica del surf, sino por los mensajes de resiliencia, superación y libertad que Héctor transmitía. Su marca de ropa, con diseños inspirados en el mar, la aventura y la vida positiva, se había convertido en un éxito internacional. Las tiendas en línea y los talleres ecológicos sostenibles le habían proporcionado una estabilidad económica que nunca había imaginado, transformándolo en un empresario reconocido y millonario. Pero, pese al éxito, Héctor no había cambiado. Seguía enseñando personalmente, guiando a los jóvenes y recordando cada día lo que significaba no rendirse. Cada sonrisa de un alumno, cada mensaje de un seguidor agradecido, cada prenda vendida con un mensaje positivo, era un recordatorio de que su esfuerzo tenía un propósito. El amor consolidado con Aina seguía siendo su compañera inseparable,
tanto en el trabajo como en la vida. Juntas habían construido el show de Chris Play, pero también habían construido un hogar y una relación basada en la confianza, el respeto y la pasión compartida. No necesitaban grandes gestos ni demostraciones exageradas, su felicidad estaba en los momentos cotidianos, un café en la terraza viendo el amanecer, una caminata por la playa al atardecer, o simplemente sentarse juntos en silencio frente al martes. Un día especial llegó sin anuncios. Héctor, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le pidió a Aina que se casara con él. Lo hizo en la playa donde todo había comenzado, entre el sonido de las olas y la brisa marina, con una pequeña ceremonia íntima y llena de emociones. Aina aceptó, con lágrimas de felicidad y una sonrisa que iluminaba su rostro. Esa boda no era solo la unión de dos personas, era la celebración de años de lucha, de sueños cumplidos y de amor verdadero. Lo logramos, susurró Héctor mientras se tomaban de la mano, mirando el horizonte. Todo esto nosotros lo logramos juntos. Aina apoyó su cabeza en su hombro, respirando profundamente. Y todavía nos quedan muchas olas por surfear, dijo, con una sonrisa traviesa. Fama, fortuna y propósito. La fama no cambió a Héctor. Sí le trajo oportunidades, entrevistas y viajes, pero nunca dejó que eso alterara su esencia. Siempre recordaba de dónde venía, de la pérdida, de la soledad, del miedo y de las primeras lecciones en el orfanato y sobre las olas. Su riqueza y éxito eran un medio para expandir su mensaje, ayudar a otros y crear oportunidades para quienes, como él, alguna vez habían sentido que la vida los había dejado atrás. Los talleres de surf, las clases en línea y la marca de ropa se expandieron a otras islas y países, convirtiéndose en un proyecto internacional. Cada nuevo logro era celebrado con humildad y gratitud, sabiendo que todo era posible gracias a la combinación de trabajo duro, amor por lo que hacía y la fuerza que encontraba en el mar y en Aina. Héctor se convirtió en un referente no solo del surf, sino de la resiliencia. Su historia inspiraba a jóvenes, adultos y familias enteras, demostraba que, sin importar las dificultades del pasado, era posible levantarse, perseguir sueños y alcanzar la felicidad. La vida en plenitud. Una tarde de verano, Héctor y Aina caminaron por la playa, rodeados de amigos, alumnos y familiares. Los colores del atardecer se reflejaban en el agua, mezclándose con las risas y la música suave de la celebración de su boda. Héctor observaba a su alrededor y sintió una profunda gratitud, el mar, la vida, el amor y los sueños que se habían cumplido. Mira todo lo que tenemos, dijo Héctor, tomando la mano de Aina. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Aina sonrió y entrelazó sus dedos con los de él. Y lo mejor es que todavía queda tanto por vivir, dijo. Nuevas olas, nuevas aventuras, más sueños juntos. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del océano y un sentido de eternidad. Héctor miró al horizonte, sonriendo, con la certeza de que todo su esfuerzo, cada caída, cada lucha y cada momento de dolor, lo había llevado a este instante, un presente lleno de éxito, amor y paz. El mar rompía suavemente contra la orilla, como un aplauso silencioso, celebrando la historia de un joven que, a pesar de todo, había aprendido a surfear las olas de la vida y a vivir plenamente. Y así, Héctor y Aina continuaron su camino, no como dos individuos aislados, sino como una fuerza conjunta, amorosa, fuerte y libre. La vida les había dado nuevas olas, y ellos estaban listos para surfearlas, juntos, para siempre. Capítulo 10, Bajo ataque 1, la calma antes del rugido. El amanecer en Maui siempre había sido una promesa. Un recordatorio de que la vida, por muy dura que fuera, siempre traía un nuevo comienzo con la primera línea de luz sobre el horizonte. Héctor estaba en el balcón de su casa, viendo cómo el sol pintaba el océano con tonos dorados. Aina dormía dentro, envuelta en las sábanas, respirando despacio, ajena al peligro que se estaba gestando en las sombras. El surf había cambiado la vida de Héctor, igual que el amor. Ahora tenía una rutina. Un propósito. Una mujer a la que proteger, sueños que defender. Por eso,
ese amanecer tenía un sabor especial como un recordatorio de lo frágil que era todo. Aina salió al balcón, con una taza de café en la mano y el cabello revuelto. Otra vez despierto antes de que salga el sol. Murmuró con una sonrisa suave. Héctor la abrazó sin decir palabra. Ella encajó perfectamente contra su pecho. Hoy siento algo raro, confesó él. Como si algo grande estuviera por pasar. Aina acarició su mejilla. Lo grande que va a pasar es que nos esperan 10 alumnos hoy, rió. Y que después iremos a cenar con Kai y Leilani. Héctor sonrió, pero algo dentro de él seguía inquieto. La calma más profunda siempre precedía a las olas más peligrosas. 2. En la sombra, el odio respira a miles de kilómetros, en una prisión de máxima seguridad, Jon observaba una pared gris sin expresión. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. El odio burbujeaba como ácido dentro de él. Su padre, Mark, había caído por fin. Él también. Pero la cárcel no había quebrado su arrogancia, sino su paciencia. Él me arrebató la vida, susurró Jon, hablando solo. Así que yo le quitaré la suya. Un hombre tatuado, otro preso, se acercó. El mensaje salió. Los chicos en la isla lo harán. Jon no sonrió. Era peor que sonreír, su mirada se volvió hielo puro. Que no solo lo maten, dijo. Quiero que sufra antes. Y que ella lo vea. Junto al odio, había una obsesión enfermiza, destruirlo todo. 3. La ola invisible esa tarde, después de las clases de surf, Aina y Héctor caminaban por la orilla. Risas, el rumor del mar, turistas felices. Todo normal. Todo perfecto. Pero a veces la perfección es solo la superficie del agua justo antes de un remolino. Estás muy callado hoy, dijo Aina. Solo pensando, respondió él. En ese momento, sus teléfonos vibraron al mismo tiempo. Mensajes desconocidos. Sabemos dónde estás. Dile adiós a tu chica. Héctor sintió cómo la piel de su nuca se erizaba. Aina palideció. Eso es una broma. Susurró. Héctor negó, su instinto gritando. Nos vamos ya. Fueron hacia el coche. Pero antes de llegar, lo vieron. Un hombre en una moto, casco negro, motor encendido, mirándolos fijamente. Y de pronto, otra moto apareció detrás. Luego un coche oscuro a lo lejos. No eran turistas. Aina apretó el brazo de Héctor. Héctor, no mires atrás, dijo él. Camina. Rápido. 4. La huida a la playa era abierta, sin escondites. Héctor evaluó todo en segundos, salida a la calle bloqueada. Motos esperando órdenes. Teléfonos rastreados. Un golpe de adrenalina le atravesó el pecho. Corre. Aina corrió. Héctor detrás. Pero los hombres en moto aceleraron. La gente comenzó a mirar, confundida, sin entender el peligro real. Héctor empujó a Aina hacia un callejón lateral entre locales de surf. Aquí. Las motos frenaron bruscamente y los hombres comenzaron a bajar, sacando armas blancas y barras metálicas. Corre, Héctor. Gritó Aina. Jamás. Héctor agarró una tabla rota contra la pared y la sostuvo como escudo. La tabla era liviana, pero era mejor que nada. El primer agresor se lanzó. Héctor bloqueó el golpe, el impacto retumbando en sus brazos. Otro hombre corrió hacia Aina. Aina, atrás de mí. Un surfista conocido vio la escena y gritó pidiendo ayuda, pero los criminales golpearon a cualquiera que se acercara. Caos. Gritos. El mundo inclinado hacia el borde. Héctor empujó a Aina hacia una puerta trasera de un café costero. Corre dentro. Ciérrala. Llama a ayuda. Ya. No te dejaré solo. Aina, por favor. Hazlo. Ella obedeció, temblando. Héctor dio un paso adelante,
cuerpo tenso, dispuesto a morir si tenía que hacerlo. Pero entonces, sirenas. La policía turística, alertada por los gritos, aparecía al final de la calle. Los matones retrocedieron, subieron a las motos y huyeron como sombras arrancadas por el viento. Héctor respiró, temblando. Aina salió corriendo y lo abrazó. «¿Estás bien? ¿Estás bien?». Héctor la sostuvo fuerte, con el corazón a punto de romperle el pecho. «Te prometo que jamás te van a tocar», susurró, la voz rota. «Jamás». Aina lloró contra él. No de miedo, sino de un amor tan profundo que dolía. Pero la guerra no había terminado. Era solo la primera ola. 5 sombras en la noche. El silencio después de la llamada a la policía parecía interminable. Héctor y Aina permanecieron ocultos en el reducido trastero del edificio, abrazados, respirando con dificultad, con los corazones golpeando como si fueran tambores de guerra. Aina todavía temblaba, pero se mantenía fuerte. No lloraba. No gritaba. Su cuerpo hablaba de miedo, pero sus ojos hablaban de rabia y de dignidad intacta. «¿Crees que volverán?», susurró ella, aferrándolo con más fuerza. «No», respondió Héctor, aunque no estaba completamente seguro. «Ahora saben que hemos llamado a la policía. Querrán desaparecer antes de que los encuentren». Pero ambos sabían la verdad, la llamada solo había sido un primer paso. John no se detendría. No alguien como él. No alguien criado por Mark, un hombre acostumbrado a comprar voluntades, manipular destinos y borrar obstáculos como si fueran simples manchas en una mesa de cristal. El eco del peligro. Los pasos afuera se acercaron durante un instante. Héctor contuvo la respiración. Aina enterró el rostro en su pecho. Pero entonces nada. Solo el sonido distante de un motor alejándose. Y luego, sirenas. Primero una, luego 3, acercándose con insistencia, como heraldos metálicos de salvación. «Ya están aquí», exhaló Aina con un suspiro lleno de alivio y agotamiento. Héctor besó su frente. «No voy a dejar que vuelva a pasarte nada», dijo. Su voz, tranquila, parecía hecha de acero templado. Ella lo miró, con los ojos húmedos pero firmes. «Nunca dudé de eso». Intervención policial. Cuando la policía entró al edificio, los oficiales encontraron a la pareja escondida, aún abrazada. Les pidieron que salieran despacio, pero el gesto no fue agresivo, era protocolo, mezclado con respeto. Había algo en la manera en que Héctor protegía a Aina que imponía silencio y comprensión. Tomaron declaraciones durante 1 hora. Luego, un inspector de mirada cansada, pero de voz amable, se acercó a Héctor. «Tenemos indicios previos de actividad violenta relacionada con esta familia», dijo. «Si lo que cuentan se confirma, esto va a explotar en los noticiarios. Tengan cuidado. No subestimen a esta gente». Héctor asintió. «No lo hacemos». Aina, aún agarrada a su mano, preguntó con valentía: «¿Podéis protegernos?». El inspector la miró con humanidad. «Vamos a poner vigilancia temporal. Pero», hizo una pausa, «también tendrán que tomar precauciones. A esta clase de enemigos no siempre se les gana solo con leyes». Héctor entendió el mensaje. La justicia era lenta. El peligro, rápido. Huida táctica. 1 hora después, la policía recomendó que no regresaran a casa. Demasiado arriesgado. John aún tenía recursos, contactos, rabia y miedo a perder. «Iremos a un sitio seguro», dijo Héctor mientras entraban en el coche policial que los llevaría a un hotel protegido temporalmente. «¿Cuál?», preguntó Aina. «Uno que nadie conoce. Uno al que solo vamos cuando la vida hace jaque mate y toca mover reina», respondió, intentando sacar una sonrisa en medio del caos. Aina sonrió suavemente, cansada pero fuerte. «Siempre encuentras forma de convertir el miedo en coraje». Héctor tomó su mano con firmeza. «El miedo se convierte en fuerza cuando tienes algo que proteger», susurró.
Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y tú me tienes a mí. Yo también lucharé. Él la miró, con una admiración que iba más allá del amor. Era gratitud, lealtad, destino compartido. Lo sé. Por eso ganaremos. Promesa bajo la sombra en el ascensor del hotel, solos finalmente, Aina tomó aire hondo, como si necesitara expulsar el mundo entero de su pecho. Héctor, dijo, con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que solo las almas valientes transmiten, ¿crees que esto termine algún día? Sí, respondió él sin dudar. No sé cuándo, no sé cómo. Pero sé que la verdad termina venciendo. Y nosotros vamos a estar vivos para verlo. Ella levantó su cara, buscando sus ojos. No me sueltes nunca. Ni en esta vida ni en la siguiente. El ascensor sonó, abriendo sus puertas. Luz cálida. Un refugio temporal. Un respiro en medio de la guerra. Héctor rodeó los hombros de Aina. Ella apoyó la cabeza en él. Y caminaron juntos hacia la habitación sabiendo algo muy importante, el amor no los hacía débiles. El amor los convertía en un equipo. Y un equipo así era invencible. Capítulo 11. El despertar. El amanecer entró por la ventana del hotel como una caricia cálida después de una noche helada. Héctor no había dormido. Aina tampoco. Pero el cansancio parecía lejano, como si algo más poderoso los mantuviera despiertos, una mezcla de miedo, amor y revelación. Ella abrió los ojos lentamente, buscando a Héctor con la mirada. «¿Estás aquí?», susurró, casi como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Él le acarició el cabello, con esa ternura que nace cuando uno ha sentido que puede perderlo todo. «Siempre voy a estar», respondió con una calma nueva, profunda. Y en ese momento, lo sintieron. Ese tipo de silencio interior que solo aparece después de atravesar el fuego. Una especie de claridad. No la de quien gana, sino la de quien sobrevive y entiende. Aina se incorporó y miró por la ventana. La ciudad seguía ahí, coches, tiendas abriendo, gente apresurada como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ellos, algo había cambiado para siempre. «¿Sabes qué siento?», dijo ella. «Miedo, pero también algo más. Como si esto hubiera destapado algo en mí. Como si de pronto viera el mundo distinto». Héctor asintió. «El miedo nos atravesó, pero no nos quebró», murmuró. «Y cuando algo intenta destruirte y no puede, te despierta». Ella lo miró, sorprendida por la tranquilidad en su voz. «Antes, vivía tratando de ser fuerte», continuó él. «Ahora lo soy. Porque ya no lucho contra el mundo, solo camino hacia lo que es real». Aina respiró hondo. «¿Y qué es real para ti ahora?». Él sonrió con una serenidad que no había tenido nunca. «Tú. La verdad. Y el propósito». Aina se acercó a él, puso su mano en su pecho y susurró: «Yo también lo siento». Como si nuestra vida antes fuera ruido. Ego. Orgullo. Miedo a no ser suficientes. Héctor la abrazó y ambos sintieron que no estaban resistiendo ya, estaban ascendiendo. Un despertar no es luz cayendo del cielo. Es oscuridad que se va retirando porque tú decides no pertenecerle más. Las primeras grietas en la mentira. Horas después, el móvil de Héctor vibró. Un mensaje de un número desconocido: «Sé quién atacó a tu novia». «¿Y quién lo ordenó?». «No todos le debemos favores a Mark». Seguido de un archivo adjunto. Documentos. Conversaciones. Pruebas. Aina se cubrió la boca, incrédula. «Héctor, la verdad está empezando a salir». Él sintió un escalofrío que no era miedo, sino destino. «No la busqué», susurró. «Vino a nosotros porque ya estamos preparados para verla». Capítulo 12. La grieta en el imperio. El despacho del inspector estaba lleno de carpetas, pantallas y olor a café frío. Frente a él, Héctor y Aina esperaban. No como víctimas frágiles, sino como testigos que han cruzado un umbral invisible.
El inspector dejó los documentos sobre la mesa. Esto es grande, dijo. Si esto se confirma, no hablamos solo de agresores. Hablamos de una red. De poder. De impunidad. Héctor no parpadeó. Entonces tendrán que caer. El inspector lo miró con respeto. No va a ser rápido. Ni limpio. Cuando la verdad amenaza a los poderosos, estos muerden antes de soltar. Aina tomó la mano de Héctor bajo la mesa. Ya no era el gesto tembloroso de la noche anterior. Era firme. Cómplice. Luchadora. No nos vamos a esconder más, dijo ella. El inspector exhaló despacio. Tendrán que declarar. Habrá presión mediática. Quizá amenazas nuevas. Pero la policía ya está moviéndose. La unidad de delitos graves ha abierto expediente formal. Héctor asintió. Es lo que toca. Ya no vivimos para sobrevivir. Vivimos para limpiar lo que está podrido. El país comienza a mirar 3 días después, los noticieros empezaron a hablar. Primero como rumor, luego como información seria. Posible intento de agresión vinculado a familia adinerada. Investigación abierta por crimen organizado. Un nombre comenzó a flotar en susurros, John. Y detrás de ese nombre el eco más oscuro, Mark. Aina recibió mensajes. Algunos de apoyo. Otros anónimos, llenos de odio. Pero ella ya no era la chica frágil de antes. Ahora era una mujer que había atravesado la sombra y descubierto fuego en su alma. No podrán quebrarnos, dijo, mirando las pantallas. No esta vez. Héctor la observó y sintió un orgullo profundo, espiritual, casi sagrado. No solo la amaba. La admiraba. No es guerra, es propósito. Esa noche, sentados frente a la ventana del hotel, viendo la ciudad respirar, Aina dijo, ¿te das cuenta, Héctor? Todo lo que vivimos nos llevó justo aquí. A esto. A esta versión de nosotros. Él asintió. El dolor nos hizo pasar por juicio, contestó. Y elegimos despertar en lugar de hundirnos. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Eso es lo que hace el amor verdadero. No te rescata. Te transforma. Héctor apretó su mano, suave pero firme. Y cuando 2 personas despiertan juntas el mundo no puede detenerlas. Se quedaron en silencio. No era miedo lo que sentían ya. Era una paz poderosa, como la calma antes de un amanecer que sabes que será histórico. Porque habían dejado de ser víctimas. Ahora eran testigos, guerreros y verdad en movimiento. Y cuando la verdad comienza a caminar, los imperios de mentiras empiezan a temblar. Capítulo 13. El despertar. El amanecer entró por la ventana del hotel como una caricia cálida después de una noche helada. Héctor no había dormido. Aina tampoco. Pero el cansancio parecía lejano, como si algo más poderoso los mantuviera despiertos, una mezcla de miedo, amor y revelación. Ella abrió los ojos lentamente, buscando a Héctor con la mirada. «¿Estás aquí?», susurró, casi como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Él le acarició el cabello, con esa ternura que nace cuando uno ha sentido que puede perderlo todo. «Siempre voy a estar», respondió con una calma nueva, profunda. Y en ese momento, lo sintieron. Ese tipo de silencio interior que solo aparece después de atravesar el fuego. Una especie de claridad. No la de quien gana, sino la de quien sobrevive y entiende. Aina se incorporó y miró por la ventana. La ciudad seguía ahí, coches, tiendas abriendo, gente apresurada como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ellos, algo había cambiado para siempre. «¿Sabes qué siento?», dijo ella. «Miedo, pero también algo más. Como si esto hubiera destapado algo en mí. Como si de pronto viera el mundo distinto». Héctor asintió. «El miedo nos atravesó, pero no nos quebró», murmuró. «Y cuando algo intenta destruirte y no puede, te despierta». Ella lo miró, sorprendida por la tranquilidad en su voz. Antes,
vivía tratando de ser fuerte, continuó él. Ahora lo soy. Porque ya no lucho contra el mundo, solo camino hacia lo que es real. Aina respiró hondo. ¿Y qué es real para ti ahora? Él sonrió con una serenidad que no había tenido nunca. Tú. La verdad. Y el propósito. Aina se acercó a él, puso su mano en su pecho y susurró, yo también lo siento. Como si nuestra vida antes fuera ruido. Ego. Orgullo. Miedo a no ser suficientes. Héctor la abrazó y ambos sintieron que no estaban resistiendo ya, estaban ascendiendo. Un despertar no es luz cayendo del cielo. Es oscuridad que se va retirando porque tú decides no pertenecerle más. Las primeras grietas en la mentira. Horas después, el móvil de Héctor vibró. Un mensaje de un número desconocido, sé quién atacó a tu novia. ¿Y quién lo ordenó? No todos le debemos favores a Mark. Seguido de un archivo adjunto. Documentos. Conversaciones. Pruebas. Aina se cubrió la boca, incrédula. Héctor, la verdad está empezando a salir. Él sintió un escalofrío que no era miedo, sino destino. No la busqué, susurró. Vino a nosotros porque ya estamos preparados para verla. Capítulo final, la grieta en el imperio. El despacho del inspector estaba lleno de carpetas, pantallas y olor a café frío. Frente a él, Héctor y Aina esperaban. No como víctimas frágiles, sino como testigos que han cruzado un umbral invisible. El inspector dejó los documentos sobre la mesa. Esto es grande, dijo. Si esto se confirma, no hablamos solo de agresores. Hablamos de una red. De poder. De impunidad. Héctor no parpadeó. Entonces tendrán que caer. El inspector lo miró con respeto. No va a ser rápido. Ni limpio. Cuando la verdad amenaza a los poderosos, estos muerden antes de soltar. Aina tomó la mano de Héctor bajo la mesa. Ya no era el gesto tembloroso de la noche anterior. Era firme. Cómplice. Luchadora. No nos vamos a esconder más, dijo ella. El inspector exhaló despacio. Tendrán que declarar. Habrá presión mediática. Quizá amenazas nuevas. Pero la policía ya está moviéndose. La unidad de delitos graves ha abierto expediente formal. Héctor asintió. Es lo que toca. Ya no vivimos para sobrevivir. Vivimos para limpiar lo que está podrido. El país comienza a mirar. 3 días después, los noticieros empezaron a hablar. Primero como rumor, luego como información seria. Posible intento de agresión vinculado a familia adinerada. Investigación abierta por crimen organizado. Un nombre comenzó a flotar en susurros, John. Y detrás de ese nombre el eco más oscuro, Mark. Aina recibió mensajes. Algunos de apoyo. Otros anónimos, llenos de odio. Pero ella ya no era la chica frágil de antes. Ahora era una mujer que había atravesado la sombra y descubierto fuego en su alma. No podrán quebrarnos, dijo, mirando las pantallas. No esta vez. Héctor la observó y sintió un orgullo profundo, espiritual, casi sagrado. No solo la amaba. La admiraba. No es guerra, es propósito. Esa noche, sentados frente a la ventana del hotel, viendo la ciudad respirar, Aina dijo, ¿te das cuenta, Héctor? Todo lo que vivimos nos llevó justo aquí. A esto. A esta versión de nosotros. Él asintió. El dolor nos hizo pasar por juicio, contestó. Y elegimos despertar en lugar de hundirnos. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Eso es lo que hace el amor verdadero. No te rescata. Te transforma. Héctor apretó su mano, suave pero firme. Y cuando dos personas despiertan juntas el mundo no puede detenerlas. Se quedaron en silencio. No era miedo lo que sentían ya. Era una paz poderosa, como la calma antes de un amanecer que sabes que será histórico. Porque habían dejado de ser víctimas. Ahora eran testigos, guerreros y verdad en movimiento.
y cuando la verdad comienza a caminar los imperios de mentiras empiezan a temblar. Epílogo, donde nace la ola eterna. El sol se escondía en el horizonte de Hawái, pintando el cielo de oro y coral. Héctor y Aina caminaban descalzos por la playa, sus manos entrelazadas, sintiendo la arena tibia bajo los pies y el murmullo perpetuo del océano. La tormenta había pasado. La justicia había llegado. Y la vida había florecido de nuevo. Héctor observó el mar, su primer hogar, su primer maestro. Cada ola que rompía traía un mensaje antiguo: la fuerza nace del regreso constante. Nunca pensé llegar aquí, dijo él en voz baja. Aina apoyó su cabeza en su hombro. Porque antes quería sobrevivir. Fin.